Bueno, buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Jenny Rivadeneira, soy coordinadora de la maestría virtual en psico-oncología de la Facultad de Psicología de la PUCE. Les agradecemos muchísimo por participar el día de hoy. El día de hoy nos acompaña el doctor Israel Destruje. Les voy a comentar un poquito sobre su trayectoria. El doctor Israel estudió en la Universidad de Cuenca, Medicina General. Hizo su internado rotativo en el IES Cuenca para luego especializarse en México. Tiene una especialidad en oncología clínica. Actualmente trabaja tanto en consulta privada como en el Hospital de Solca de Cuenca. Así que muchas gracias, Israel, por acompañarnos del día de hoy con este tema tan importante. Así que cuando usted quiera empezamos. Muchísimas gracias, Jenny. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Vamos a ver un poquito de lo que nosotros hacemos y vemos diariamente en cuanto a la parte de, sobre todo, de principios generales en la parte de tratamiento oncológico. Listo, así se ve mi presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar definiendo qué es el cáncer. El cáncer es, en general, un término genérico que se da a un gran grupo de enfermedades y que se caracteriza por la expansión y la diseminación de una célula. Oncología como tal tiene su origen en la lengua griega, en donde onco significa tumor o masa y logos significa estudio. Entonces la oncología es el estudio de los tumores. Pero vemos que la célula cancerígena tiene la capacidad de, por múltiples vías, evadir las restricciones normales del crecimiento celular, es decir, esta prolifera, crece, prolifera y crece. Esta puede modificar el microambiente a su manera en donde se encuentra, puede invadir estructuras adyacentes, atravesar barreras celulares normales y diseminarse a otros órganos. En sí, esta es la característica que tiene una célula neoplásica. Ahora, sobre la epidemiología, a nivel mundial, según datos del Globocan 2021 o 2020, en ambos sexos el cáncer más frecuente a nivel mundial es el cáncer de mama, seguido del cáncer de pulmón y otros cánceres gastrointestinales, entre estos también el cáncer de próstata. Como ustedes pueden ver, existe una incidencia de alrededor de 19 millones de casos de cáncer que se diagnostican anualmente y en cuanto a su mortalidad, más o menos la mitad mueren a causa de cáncer. Pero el cáncer más mortal es el cáncer de pulmón. Esto difiere de la incidencia. Cáncer de pulmón, vean ustedes que de todos los tumores es el más mortal, representando más o menos un 18%. Y luego vienen cánceres gastrointestinales, colorectal, hepático y estómago. Ahora, ¿qué pasa en Ecuador? De la población en Ecuador de alrededor de 17 y medio millones de habitantes, se diagnostican alrededor de casi 30.000 casos nuevos de cáncer y de estos 15.000 fallecen a causa del cáncer de manera anual. En general, las estadísticas son muy similares en donde el cáncer más frecuente sigue siendo a nivel de mujeres el cáncer de mama y en hombres el cáncer de próstata y algunos cánceres gastrointestinales. Solo difiere el cáncer de pulmón, no se encuentra entre los tumores más frecuentes, está por debajo, es la única diferencia con el resto del mundo. Pero en cuanto al tratamiento del cáncer, nos referimos. Existen múltiples especialidades y disciplinas para tratar el cáncer. Entonces, el tratamiento del cáncer en sí no se enfoca en una sola especialidad, sino que es multidisciplinario. Cada una de estas especialidades aporta un beneficio al paciente y también el tratamiento sin una de estas sería incompleto. Pero existen tres pilares fundamentales en el tratamiento de un paciente con cáncer: la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. La cirugía es un tratamiento local que se puede utilizar, por ejemplo, para extirpar un tumor que se ve, solo se quita este tipo de tumor y es algo local. La radioterapia es un tratamiento también que se dirige a algún sitio, por ejemplo, si tenemos un cáncer de mama que se extirpa, posteriormente damos radioterapia a esa zona, ¿sí? Es algo localizado. Entonces,
Estos dos son tratamientos muy localizados y el tratamiento sistémico se refiere a la quimioterapia y otro tipo de tratamientos. Entonces, estos de aquí atacan células benignas y malignas. Es un tratamiento dirigido a todo el cuerpo, es un tratamiento sistémico. Estos son los tres pilares en general de un paciente con cáncer. Y aquí tenemos una visión general de un paciente, de cómo damos un tratamiento desde el diagnóstico hasta un tratamiento netamente oncológico. Vemos un paciente que se presenta con síntomas gastrointestinales, entre estos puede ser dispepsia, dolor abdominal, náusea, vómito, entre otros. Acude a un médico en donde le hacen estudios, exámenes de sangre, si necesita una endoscopia digestiva alta o una colonoscopia, y en caso de que se vea algún tipo de lesión específica, ya sea en la parte del colon o en la parte del estómago, pues bueno, esta se toma una biopsia, se toma una muestra y se envía donde un patólogo. El patólogo, según las características histológicas o de patología, nos va a decir este es algo maligno o es algo benigno. Si es algo maligno, por ejemplo, en este paciente específico, tenemos un tumor que se llama GIST, un tipo de sarcoma, y entonces, después del diagnóstico histológico, se complementa, el patólogo complementa con otros estudios adicionales para ver qué tipo de cáncer es. Por ejemplo, tenemos ya el diagnóstico histológico que nos dice que es un sarcoma, o un tumor del estroma gastrointestinal, se complementa con algo que se llama inmunistoquímica, en donde se utilizan unos anticuerpos que se dirigen contra las células tumorales. Y así es como ve el patólogo. Si marcan estos anticuerpos, significa que es algún tipo específico de cáncer. En este caso, es algo que está marcando para lo que llamamos CD117. Pero también en esta misma muestra de tejido podemos hacer análisis moleculares mediante secuenciación de nueva generación, mediante reacción en cadena de polimerasa, algún método molecular que se pueda utilizar. Y en este mismo de tumor se sabe que hasta el 90% tienen alguna mutación en un protoncogen que desencadena la proliferación, crecimiento y supervivencia de la célula. Por ejemplo, el análisis molecular en este tipo específico de tumor sale que tiene una mutación en algo que se llama KIT, que es un gen, ¿sí? Y entonces estos genes, cuando están presentes, pueden ser susceptibles de algún tratamiento dirigido, es decir, de un tratamiento anti-KIT, anti-generador de crecimiento. Por ejemplo, imatinib en este caso, que es un tipo de tratamiento que damos. Entonces ya tenemos un paciente que llega con esos síntomas, se hace el diagnóstico histológico, molecular, y luego hacemos estudios de estadiaje para ver si el cáncer se encuentra localizado o el cáncer es ya avanzado metastásico. Si el cáncer es localizado, significa que va a ser susceptible de un tratamiento curativo. Y entonces, el tratamiento curativo es tratar de extirpar el tumor, dando tratamientos antes de la extirpación del tumor o después de la extirpación del tumor. Y si tenemos una enfermedad ya metastásica, que es una etapa 4 del cáncer, lo que queremos es tratar no de eliminar el tumor o de erradicar, sino más bien de controlar, de que no siga proliferando, de que se detenga en el sitio en donde está. Y para esto utilizamos tratamientos sistémicos, múltiples tratamientos dirigidos que ya iremos viendo más adelante. Es así más o menos la visión general de cómo tratamos a un paciente oncológico. Entonces hay algunos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. El objetivo principal del tratamiento es erradicar la enfermedad si ésta se encuentra en una etapa localizada o localmente avanzada. Y de controlar el tumor si ya estamos ante una etapa avanzada o metastásica. Por lo tanto, hablamos de adyuvancia, hablamos de no adyuvancia y hablamos de tratamiento paliativo. Entonces, un tratamiento adyuvante, lo que se define esto es un tratamiento que se da posterior a un tratamiento local. Es decir, tratamiento local, les había comentado que puede ser la cirugía o puede ser la radioterapia. Posterior a esto, cualquier tratamiento adicional que se dé es un tratamiento adyuvante. ¿Y qué hacemos con este tratamiento adyuvante? ¿Cuál es el objetivo? Es tratar de retrasar un poco o tratar de retrasar de que el cáncer regrese, tratar de evitar las recurrencias del cáncer, ya sea local o ya sea en otros órganos. Todo esto con el objetivo siempre de mejorar la supervivencia global del paciente. Tratamiento neoadyuvante. Neoadyuvante, neo, es algo que se da antes de un tratamiento local. Por lo tanto, el objetivo de este tratamiento antes de extirpar el tumor, por ejemplo, ¿sí? Hace posible determinar si el tumor es sensible al tratamiento que estamos dando,
Si es un tumor de mama, por ejemplo, y damos un tratamiento antes de la cirugía, vemos si el tumor se reduce y podemos conservar la mama, ¿sí? Hace posibles cirugías conservadoras y con esto podemos lograr a veces que el tumor desaparezca. Se ha visto que si dar un tratamiento antes y el tumor desaparece, estos pacientes tienen mayor supervivencia. Un tratamiento definitivo, a veces nos encontramos con tumores que no son resecables, no se pueden quitar, pero tampoco son metastásicos, sino son localmente avanzados. Entonces damos tratamientos radicales definitivos y en este caso podemos combinar la quimioterapia y la radioterapia. Y con esto controlamos la enfermedad. Y hablamos de una enfermedad metastásica cuando tenemos una etapa 4 del cáncer, en donde no necesariamente estos pacientes son terminales, están en un buen estado funcional y lo que hacemos es dar tratamientos paliativos para mejorar la supervivencia de estos pacientes, para paliar los síntomas si es que tienen alguno y con esto mejorar la calidad de vida. Y por lo tanto, lo que hacemos es mejorar el tiempo en que el cáncer avanza porque damos un tratamiento, el cáncer tumor puede avanzar, necesitamos otro tipo diferente de tratamiento. Y es por eso que nosotros podemos medir estos tipos de tratamientos con algo que se llama supervivencia libre de enfermedad. Es decir, es el tiempo en que damos estos tratamientos adicionales y el cáncer regresa. O en un paciente que de inicio es metastásico, lo que queremos medir es el tiempo en que el tumor tarda en avanzar. A esto se denomina supervivencia libre de progresión. Pero como el objetivo en general es el mismo, lo que buscamos es incrementar la supervivencia global del paciente, ya sea que detectamos el tumor en una enfermedad temprana o ya sea que se detecta el tumor en una enfermedad avanzada. El objetivo siempre va a ser el mismo, incrementar la supervivencia global de los pacientes. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente con cáncer de pulmón. Esta es una tomografía en donde este de acá es el pulmón del lado derecho, que está negro, y este es el pulmón del lado izquierdo, pero vemos esta parte blanca, que es una masa que está ubicada en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, que tiene estos bordes espiculados y que se asocia un poco a un ligero derrame pleural del lado ipsilateral. Entonces, esta es una tomografía de tórax. Si hacemos un estudio adicional que se llama PET-CT para determinar si el tumor es ávido a algún radiofármaco, vemos que capta esta masa del lado izquierdo. Nuestro objetivo en este caso va a ser primero iniciar con cirugía, extirpar la lesión, extirpar el tumor porque no hay evidencia de enfermedad en otra parte del cuerpo y por lo tanto después damos un tratamiento adyuvante después del procedimiento quirúrgico. El objetivo en este paciente va a ser que incremente su supervivencia libre de recurrencia o de enfermedad e incrementar su supervivencia global. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente de 50 años que tiene un cáncer de páncreas y es metastásico. Esta es una tomografía en donde administramos un tipo de radiofármaco, fusionamos con una tomografía y esta parte de aquí es el páncreas. Esto de aquí es el hígado, esto de aquí son los riñones. Entonces, en el páncreas vemos que está captando esta lesión redondeada azul y cuando se hacen estudios adicionales en otros sitios, pues vemos estas lesiones que están cafés en el pulmón. Si el pulmón es negro, así se tiene que ver lo normal, pero vemos estas múltiples lesiones bilaterales en ambos campos pulmonares y a esto se llama metástasis. Por lo tanto, el objetivo en este paciente va a cambiar. Ahora aquí el tratamiento es paliativo. No necesariamente es un paciente terminal, es un tratamiento paliativo que lo que hacemos es tratar de incrementar su supervivencia libre de progresión, es decir, el tiempo en que el cáncer se mantiene estático e incrementar su supervivencia global. Utilizamos tratamientos con quimioterapia, más o menos algún tratamiento dirigido si es que tiene algún tipo de mutación, por ejemplo. ¿Cómo evaluamos la respuesta? A ver si es que el tratamiento que estamos administrando funciona. Bueno, tenemos imágenes basales de este paciente. Después de 2 o 3 meses de un tipo de tratamiento, hacemos nuevos estudios y podemos tener diferentes tipos de respuesta. Uno que se llama respuesta completa, es decir, la desaparición total de las lesiones, que también sí puede suceder con los tratamientos. Otro que es la respuesta parcial, es decir, que no desaparece, pero que sí disminuye el tamaño de las lesiones. Respuesta parcial significa que disminuye más del 30% el diámetro de las lesiones.
O podemos ver que el tratamiento no está funcionando y la enfermedad progresa. A esto se llama progresión de la enfermedad y vemos que los diámetros incrementaron más de un 20% o aparecieron lesiones nuevas en otro sitio. O también podemos tener enfermedad estable. Enfermedad estable significa que no respondió, es decir, no redujo su tamaño más del 30%, tampoco avanzó, no incrementó más del 20%. Sí, solo el tumor se mantuvo estable en los sitios en donde está. Por ejemplo, tenemos aquí un cáncer de pulmón, una tomografía de tórax, en negro el pulmón del lado derecho, el pulmón del lado izquierdo, y tenemos esta lesión grande de 70 milímetros, que es una neoplasia, un adenocarcinoma de pulmón que está paraileal del lado izquierdo, si ustedes pueden ver. Entonces damos un tratamiento por 2 o 3 ciclos o 4 ciclos de quimioterapia o más o menos algún tratamiento dirigido y hacemos estudios de control después de un tiempo y vemos que el tumor creció, ahora es más grande, mide 93 milímetros. El cambio en el crecimiento es del 34%, es decir, hubo un incremento de más del 20%. Decimos que este tumor avanzó, es una progresión de la enfermedad. El tratamiento no funcionó y hay que intentar con otro tipo de tratamiento. Aquí tenemos otro, en este caso vemos esta lesión blanquecina, es una metástasis de un cáncer de pulmón que se puede evidenciar aquí y damos un tipo de tratamiento. Después de 2 o 3 meses vemos cómo se comporta esto. Inicialmente medía 14 milímetros, ahora mide 12.9 milímetros, es decir, no hubo una reducción del más del 30%, ni tampoco el tumor creció más del 20%, se mantuvo igual. A esto se considera enfermedad estable, el tratamiento está funcionando, hay que seguir con el mismo. Más o menos así es como evaluamos las respuestas a los tratamientos en los tumores. El cáncer tiene múltiples sellos, o la célula tumoral tiene lo que se llama hallmarks oncológicos, es decir, la capacidad única de esa célula. Entre sus capacidades están varias, por ejemplo, puede evadir el crecimiento puede destruir el sistema inmune. Normalmente el sistema inmune ataca a la célula cancerígena evitando su crecimiento, pero esta célula es capaz de evadir el sistema inmune. Puede tener una inmortalidad replicativa, es decir, que esta célula está proliferando constantemente, continuamente, puede invadir estructuras adyacentes, tiene la capacidad de algo que se llama angiogénesis, es decir, de formar nuevos vasos sanguíneos, y estos son resistentes a la muerte celular. Todas estas son las características específicas de una célula cancerígena. Es por eso que tenemos diferentes estrategias para atacar todas estas células del cáncer. Es decir, si una capacidad que tiene esta célula cancerígena es importante para ella, la inhibición de los mismos podría afectar el crecimiento y la progresión tumoral, como atacando todas estas. ¿Con qué? Tenemos diferentes armas, entre estos la quimioterapia, que inhibe el crecimiento y la proliferación tanto de las células malignas como de las células normales. Tenemos terapias dirigidas con anticuerpos monoclonales que podemos administrar, por ejemplo, si el tumor en su superficie tiene algo que se llama receptor de crecimiento, que genera una señalización de proliferación sostenida, con medicamentos podemos inhibir esta señalización. O, por ejemplo, si el tumor forma nuevos vasos sanguíneos porque tiene receptores para ello, y a esto se llama angiogénesis, podemos dar fármacos antiangiogénicos que combaten esta formación de nuevos vasos sanguíneos. Y así podemos atacar por múltiples lados a esta célula cancerígena. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos múltiples armas. Todas estas se unen para atacar con un mismo objetivo: la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, terapias blanco, todos estos de aquí con un mismo objetivo. Hablando rápidamente de un poco sobre quimioterapia, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial hubo marineros que se expusieron incidentalmente a algo que se llama mostaza nitrogenada, que es un gas. Después de la explosión, se vio que ellos desarrollaron disminución de las células de las defensas, de hemoglobina, de plaquetas y toxicidad en la médula ósea. Y entonces este descubrimiento llevó a que se desarrollen ensayos con este fármaco. En 1942, en la Universidad de Yale,
para tratar linfomas. ¿Sí? Entonces, con esto empezó el primer fármaco de quimioterapia, empezaron a descubrirse otros. Por lo tanto, la quimioterapia es un tratamiento empleado para enfermedades neoplásicas y el objetivo de estas es impedir la replicación celular, es decir, ejercen un efecto antiproliferativo sobre la proliferación celular. Nada más que este tipo de tratamiento no es dirigido, puede inhibir la proliferación celular de las células cancerígenas como de las células sanas y he ahí sus efectos adversos. Algunos datos importantes: fármacos utilizados como terapia sistémica, hasta el 67% de los pacientes van a recibir algún tipo de tratamiento sistémico, hasta el 80% en algún tipo de enfermedad que haya regresado. Pero la quimioterapia es el tratamiento angular en la enfermedad metastásica, es con lo que atacamos los tumores. Y tiene una buena inversión en laboratorios, representa hasta el 50% de inversión en múltiples laboratorios, en general la investigación en oncología médica. El sitio de acción como tal de los antineoplásicos es en el ciclo celular. Esto es un ejemplo del ciclo celular en donde la célula replica su DNA y luego se divide, pasa por múltiples fases, fase S, fase G1, fase G2 y fase M. Entonces, lo que hace la quimioterapia es atacar todas estas fases. Existen algunos que son específicos de alguna fase y otros que no son específicos de alguna fase, sino van a atacar todo el ciclo de división celular y por lo tanto no son tratamientos dirigidos, como veremos algunos que sí lo tenemos. Pero ¿cuál es el efecto que ejerce la quimioterapia? Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver las células en esta línea entrecortada, son las células normales y acá estas líneas continuas son las células tumorales. ¿Qué pasa si administramos un tratamiento con quimioterapia? Vemos una disminución de las células tanto normales como de las células malignas. Pero la recuperación, en cambio, la recuperación es más rápida de las células normales y más lenta de las células malignas. Y es por eso que cuando administramos múltiples ciclos de tratamiento a intervalos de tiempos regulares, vean qué es lo que pasa. Administramos un tratamiento, vemos que disminuye la proliferación celular de las células malas y de las células buenas, pero las células buenas se recuperan después de un tiempo. Estas se recuperan totalmente, pero las células cancerígenas no se recuperan. Y cada vez que damos otro tratamiento, las células buenas siguen recuperándose, pero las células malas o las células cancerígenas no se recuperan. Y es así por lo que se utilizan ciclos de tratamiento a intervalos regulares para tratar de detener la enfermedad o de eliminarla en algún punto. Las vías de administración de los fármacos, en general, administramos tratamiento vía venosa, pero también se puede administrar vía oral, se puede administrar incluso en algunos tumores abdominales, sobre todo ováricos, quimioterapia intraperitoneal, cuando hay metástasis del tumor hacia las meninges o hacia el sistema nervioso central, podemos administrar quimioterapia intratecal, o incluso en cánceres de vejiga podemos o se pueden administrar quimioterapia intravesical. Entonces, diferentes vías de administración de los tratamientos. Por supuesto, como todo tratamiento, estos pueden tener sus efectos adversos. Principalmente hay algunos fármacos que pueden ser vesicantes, significa que producen lesión a nivel tisular en los tejidos y pueden incluso ulcerar. No todos los fármacos son así. Por ejemplo, la doxorubicina que utilizamos en múltiples tipos de cánceres, entre estos cánceres de mama, pueden, si se extravasan, si se sale de la vena hacia los tejidos adyacentes, puede desencadenar este tipo de lesiones que incluso pueden necesitar cirugía plástica o alterar la función. Y tenemos fármacos que son irritantes, que no van a generar esto, pero que sí pueden generar esta inflamación de las venas, por ejemplo, cuando se administran estos fármacos, si se extravasan, o aquí, por ejemplo, tenemos un catéter que colocamos en esta zona, si se extravasa, podemos generar este tipo de reacción cutánea.
Asimismo, como las células que están en constante crecimiento de la boca, el cabello, de la piel, son las que se alteran a nivel del tracto gastrointestinal, pues pueden aparecer algo que se llama mucositis en este tipo de pacientes, sobre todo incluso cuando se utiliza concomitante o junto con quimioterapia y radioterapia, aparecen estas úlceras orales en diferentes sitios a nivel de la boca, de los labios, que pueden generar molestias. Siempre con estos tratamientos hay que ir tratando los síntomas que se vayan generando. Puede causar alopecia, la pérdida del cabello dentro de unas 3 o 4 semanas. Generalmente, no todos los fármacos de quimioterapia provocan esto, pero sí la mayoría, y esto puede ser reversible después de la suspensión de la quimioterapia. Asimismo, principalmente la toxicidad a nivel cutáneo que puede generar en las uñas con cambios a nivel unguial que se hagan blancas, puede generar onicolisis, uñas quebradizas, estas líneas blancas que generalmente vemos también leuconiquias con el tratamiento, con algunos tipos de tratamientos específicos sobre infección unguial también puede estar presente. Entonces son cambios a nivel cutáneo y sobre todo unguial que se van presentando. Asimismo, existe un tipo de tratamiento, por ejemplo, que se llama capecitabine y que puede generar algo que se llama síndrome mano-pie, con una inflamación a nivel de las manos, con edema, se enrojecen las manos, empieza a doler un poco, o puede hiperpigmentarse, las manos se vuelven negras, incluso algunas personas llegan a perder la parte de las huellas. Diferentes tipos de medicamento pueden producir diferentes síndromes mano-pie. Por ejemplo, quimioterapias como los taxanos afectan principalmente la parte del dorso, ¿sí? Y la parte de las uñas, y antraciclinas van a afectar la parte palmar de las plantas. Entonces ven esta descamación importante y este enrojecimiento, o terapias dirigidas que se toman también pueden desencadenar este tipo de efectos adversos que se denominan síndrome mano-pie, porque puede ser en las manos y en los pies, pero también podemos tener algunos efectos que no son frecuentes, pero que pueden darse reacciones cutáneas sistémicas más severas, como síndrome de Steve Johnson, por ejemplo. Son lesiones que aparecen en todo el cuerpo y que pueden poner en peligro la vida del paciente. Otro tipo de toxicidad es la toxicidad gastrointestinal. Llegan a tener vómito, no todas las quimioterapias tienen la misma capacidad emetogénica, pero llegan a producir vómito. El vómito agudo, que es antes de las 24 horas, o el vómito tardío, más o menos después de las 24 horas, y el retardado, que puede pasar hasta 3 a 6 días. E incluso el saber que un paciente va a administrarse, que va a recibir un tratamiento con quimioterapia, puede haber un vómito que se llama anticipatorio, que aparece antes de la administración de la quimioterapia. Y esto es porque en los ciclos previos ya sucedió que tenía este tipo de efecto adverso. Existen regímenes de quimioterapia que tienen un alto riesgo emetogénico, más del 90%, es decir, damos un tipo de tratamiento, 9 de cada 10 pacientes va a tener este efecto adverso. Damos un tratamiento, 3 de cada 9 pacientes va a tener un efecto adverso. Entonces son regímenes de quimioterapia en donde nosotros aplicamos fármacos muy efectivos, por cierto, para disminuir el riesgo de que este efecto adverso se produzca, por ejemplo. La toxicidad hematológica que frecuentemente vemos con los tratamientos, porque empiezan a bajar neutrófilos, empieza a disminuir la hemoglobina, empiezan a afectarse las plaquetas, y se necesita un cierto número de neutrófilos para nosotros poder seguir administrando los tratamientos, pero podemos administrar o podemos ayudarnos con factores estimulantes de colonias de granulocitos, es decir, que van a incrementar las defensas durante los tratamientos, y esto disminuye el riesgo de que el paciente se pueda complicar con algún proceso infeccioso, o de que podamos retrasar los tratamientos porque las defensas están bajas, por ejemplo. Ahora, en cuanto a generalidades sobre cirugía oncológica o sobre el tratamiento quirúrgico, significa que
no solo es extirpar el tumor, la cirugía no solo es quitar el tumor y tal, sino también se utiliza para prevenir, para diagnosticar, para solucionar algunas complicaciones que pueden deberse al mismo tumor, para controlar algún síntoma o de manera estética. También se puede utilizar la cirugía oncológica. Casi el 30% de las personas con cáncer se curan solo por este método. Entonces, durante los tipos de cirugía que vamos a aplicar, podemos utilizar para el diagnóstico, podemos utilizar para estadificar la enfermedad, es decir, si está localizada o está en otros sitios, podemos utilizar cirugías preventivas o profilácticas cuando hay alguna mutación que se hereda y sabemos que el riesgo de cáncer es muy alto. Por ejemplo, si tenemos una mutación BRCA en una paciente en donde sabemos que el riesgo de cáncer de mama es del 80%, podemos hacer cirugías profilácticas, mastectomías profilácticas, cirugías curativas o radicales, cirugías paliativas. Si hay una obstrucción en el abdomen por algún tipo de tumor, podemos paliar este síntoma con un tipo de cirugía. Para el diagnóstico como tal, podemos utilizar diferentes tipos de biopsia, ¿sí? Podemos utilizar una biopsia aspirativa. Vemos aquí en la mama un tipo de lesión. Entonces, son biopsias en donde se aspira este tipo de lesión y podemos mandar a patología para un análisis. O podemos hacer biopsias guiadas por ultrasonido, en donde el ultrasonido nos va a definir mejor en dónde se encuentra la lesión para poder tomar una biopsia, ya sea del tumor o ya sea de algún ganglio que esté cerca. Biopsias con agujas un poquito más gruesas, en donde igualmente el procedimiento o la técnica es el mismo, se guían por algún tipo de ultrasonido o alguna imagen, o si el tumor es palpable y visible, puede ser sin la imagen, o pueden ser biopsias incisionales, en donde se abre la herida y a esto se utiliza bisturí y se puede extirpar el tumor. Se hace una biopsia incisional en donde se extirpa la parte o la mayor parte del tumor. Son otro tipo de biopsias. Sirve también para clasificar o para estadificar los tumores. Por ejemplo, si tenemos un tumor de cabeza y cuello o un tumor de tiroides, por ejemplo, se saca la tiroides y también se sacan algunos ganglios para ver si en ese sitio o en esos ganglios tiene células tumorales. Se utiliza también en tumores abdominales para un cáncer de ovario. Si extirpamos el tumor de ovario, también tenemos que hacer una cirugía oncológica total en donde se extirpan otras estructuras, parte del abdomen. Y como les había comentado en cuanto a cirugías profilácticas, si tenemos una mutación BRCA1 que se hereda de manera autosómica dominante, podemos hacer mastectomías reductoras de riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, o en un paciente que tiene un cáncer de colon y que sabemos que tiene un Lynch o que tiene un cáncer de colon hereditario no polipósico, también se pueden hacer colectomías profilácticas porque el riesgo de que tenga este tipo de cáncer a tal edad es muy alto. Se pueden hacer cirugías profilácticas. Aquí, por ejemplo, se extirpó un colon de un paciente con Lynch. En cuanto a la cirugía curativa, la cirugía curativa como tal es tratar de extirpar toda la pieza quirúrgica sin dejar márgenes alrededor y tratar de extirpar ganglios que se encuentran alrededor o si se encuentra invadiendo algunas estructuras adjacentes, tratar de retirar todo. Por ejemplo, esta es una lesión de tipo melanoma cutáneo en donde se reseca la parte del melanoma, se dan márgenes alrededor de la lesión y también se resecan o se quitan algunos ganglios que están cerca del tumor. O en el caso de un cáncer de estómago, este es un estómago en donde se quita totalmente toda la pieza quirúrgica, hablando del cáncer de estómago, pero también se retiran algunas estructuras que están cerca y se están invadiendo, como el vaso y algunos ganglios que están cerca. Entonces son cirugías radicales curativas en pacientes que tienen un tumor localizado. Aquí también tenemos un cáncer de mama, en donde se hizo la extirpación de toda la mama y la extirpación también de los ganglios que están cerca, que son los ganglios axilares, una mastectomía radical modificada. Y podemos hacer cirugías paliativas. Si hay un tumor que está sangrando, se puede retirar ese tipo de tumor. Si el paciente no puede alimentarse por la boca, podemos utilizar sondas de gastrostomía o de ionostomía para que el paciente pueda alimentarse mejor. Si tenemos un tumor que está en la vía biliar, se pueden hacer descompresiones de la vía biliar mediante procedimientos quirúrgicos.
o como este es el caso de una paciente que tiene un tumor abdominal y que está generando un abdomen oclusivo. Esta es una tomografía, así se ven las tomografías cuando se tienen abdómenes agudos por algo oclusivo, con niveles hidroaéreos en esta zona. Por lo tanto, lo que se trata de hacer es que el intestino, derivar al intestino, irse hacia la pared abdominal y que la materia fecal salga por otro sitio. Entonces, aquí se deja algo que se llama estoma, una colostomía. Y lo que es algo paliativo, lo que se hace es cortar una parte del intestino que está por encima de la oclusión y dejarlo sobre la piel. Entonces son múltiples, en múltiples situaciones en donde se utiliza este procedimiento o los procedimientos quirúrgicos. No solo es extirpar el tumor, sino muchas cosas que se pueden hacer. En cuanto a radioterapia como tal, el 50% de los pacientes con cáncer recibirá radioterapia en el curso de la enfermedad y esto contribuye a un tratamiento curativo hasta en el 40% de los casos. El objetivo principal, así como de la quimioterapia, es inhibir la proliferación. Este actúa a nivel del DNA, inhibiendo la división celular. Las radiaciones son una forma de energía que se transmite por medio de ondas electromagnéticas, pueden ser fotones o pueden ser por medio de partículas, pueden ser protones, pueden ser neutrones, ¿sí? Y es una energía que se propaga de una fuente a otra. Estas radiaciones que se utilizan para fines médicos son algunas partículas que se cargan de electrones, otras que se cargan de rayos X, otras que pueden ser neutrones. En general, la radioterapia en oncología es una modalidad clínica que utiliza las radiaciones ionizantes en el tratamiento de pacientes con neoplasias. Estas radiaciones depositan energía o radiación en este tipo de células y lo que hacen es dañar el DNA. Directo, dañan el DNA, bloquean la capacidad de la célula para dividirse y podemos dar un tipo de radiación que es externa, ¿sí? Ya vamos a ver las máquinas que se pueden utilizar, una radiación que es externa, o podemos utilizar una radiación incluso que es más localizada, que es braquiterapia o radioterapia o teleterapia. Entonces, el efecto de la radiación principalmente en el ciclo celular es durante las fases que mayor proliferación tienen, es decir, en la fase G2 y en la fase M. Las células están en constante proliferación y por lo tanto aquí es en donde la radioterapia actúa mejor. De acuerdo al objetivo, así como el tratamiento con quimioterapia es un tratamiento curativo, tanto adyuvante como neoadyuvante, asimismo la radioterapia se puede aplicar en diferentes puntos. Puede darse un tipo de radioterapia paliativa, es decir, en una enfermedad avanzada, el tratamiento con radioterapia es localizado, pero por ejemplo, si tenemos un cáncer de mama metastásico óseo que está generando mucho dolor, se puede dar un tratamiento dirigido en esa zona y la radioterapia va a calmar el dolor. Si tenemos metástasis en la cabecita, metástasis en tumor en sistema nervioso central, podemos dar radioterapia a holocráneo y con eso controlamos el tumor en este sitio. Entonces, podemos utilizar la radioterapia paliativa para múltiples indicaciones, pero también podemos utilizar radioterapia en un entorno curativo. Radioterapia antes de un procedimiento quirúrgico, radioterapia después de un procedimiento quirúrgico o incluso durante la cirugía. Se extirpa el tumor y en el mismo momento se puede dar radioterapia. Esto se llama radioterapia intraoperatoria, que generalmente se utilizan para algunos tumores abdominales y también para cánceres de mama en etapas muy tempranas. Entonces, es un tratamiento curativo en diferentes tipos de tumores. Cáncer de piel, cáncer de próstata, se utiliza mucho, cáncer de cuello del útero, y se puede combinar con otros tratamientos, en este caso con quimioterapia, para hacer que la radioterapia funcione mejor o radiosensibilizar a las células cancerígenas en mama, en cáncer de recto, en cáncer de canal anal, cáncer de cabeza y cuello, pulmón y endometrio. Se utiliza mucho. Las diferentes formas de dar radioterapia. A esto de aquí es teleterapia, es decir, se da una radioterapia externa. Vemos un paciente que está acostado sobre un acelerador lineal, que son equipos generadores de rayos X, y se dan radiaciones a los sitios en donde necesita recibir el paciente. O puede ser algo más localizado, por ejemplo, en cánceres de cuello uterino, se puede dar algo que se llama braquiterapia, se introduce esta parte de este tubo y en donde la radioterapia se da de manera directa.
Entonces aquí tenemos el acelerador lineal en donde está el paciente y en donde va a recibir el haz a un sitio específico en donde requiera recibir la radiación. Antes, la radioterapia, se utilizaba esta radioterapia convencional en donde utilizaba rayos X en 2D. Aquí no se pueden definir, como ustedes pueden ver, no se definen bien las estructuras. Esta es la pelvis, en un tumor de cuello de útero, no se definen bien las estructuras las cuales van a recibir la radiación. Pero hoy en día, pues existen, la tecnología va avanzando y existen ya técnicas en 3D en donde utilizan tomografía o resonancia magnética y software específicos en donde, por ejemplo, en este tumor de cabeza y cuello se puede delimitar muy bien las estructuras que van a recibir la radiación y las estructuras que están alrededor del mismo. Son terapias más dirigidas que disminuyen los efectos adversos diferente a la tecnología que se utilizaba antes. Por ejemplo, en cáncer de mama, la radioterapia que se da después de un procedimiento quirúrgico mejora supervivencia global. Y también tenemos, sobre todo en cáncer de próstata, los resultados a largo plazo son excelentes dependiendo la estratificación en el cáncer de próstata, más o menos de una enfermedad temprana que se traten con cáncer, que se traten con radioterapia. En este tipo de cáncer, pues esto controla muy bien la enfermedad. A 5 años, casi el 95% está sin avanzar la enfermedad o está vivo. Entonces, como ustedes pueden ver, el cáncer en general es un grupo de enfermedades que está caracterizada por la proliferación celular y que disemina hacia otros tejidos. Esa es la capacidad que tiene la célula cancerígena. El tratamiento contra el cáncer es multidisciplinario. Necesitamos el apoyo de todas las especialidades y principalmente cirugía, radioterapia, quimioterapia. Todo esto es importante como tratamiento para el cáncer. La quimioterapia dejó de ser la última opción, ahora es multidisciplinario. Antes solo se decía que con quimioterapia o con cirugía, pero esto ya no es así. Y al someter al paciente a estos beneficios, se somete también a sus efectos adversos, tenemos que tener en cuenta. Muchísimas gracias, esto sería todo. Tal vez alguna pregunta. Muchas gracias, Israel, por la explicación. Lo hace que suene tan sencillo. Muchísimas gracias. No sé si las personas que están, mira, te aplauden. No sé si las personas que están participando tienen preguntas. Pueden escribirlas en el chat para yo irlas leyendo y que el doctor Israel las pueda ir respondiendo. Tenemos a alguien de Brasil también que nos acompaña desde Salvador de Bahía. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado es en portugués. Muchas gracias. Israel, yo sí tengo una pregunta, hasta que se animen a preguntar. Todo estuvo clarísimo, pero ¿por qué desde su mirada médica, desde su especialidad como oncólogo, por qué es necesario que los profesionales, psicólogos, psicólogas que se están formando como psicooncólogos tengan bases biomédicas? ¿En qué Bueno, ayuda su práctica? claro, como les expliqué o como usted pudo ver, el tener una enfermedad oncológica no significa muerte, ¿no? O sea, hay múltiples etapas del cáncer, pasan por varios procesos, entonces, y se utilizan diferentes modalidades de tratamiento y tratamientos en sí. Tener una idea a grandes rasgos de lo que es en sí el paciente oncológico va a ayudar a la persona, en este caso a los especialistas, psicooncólogos, psicólogos, hasta qué punto van a entender a la paciente, ¿sí? O de qué forma van a poder llegar a este tipo de paciente, porque no es lo mismo que un paciente tenga una enfermedad localizada y que sepa que se va a curar, a otra persona que tenga una enfermedad avanzada, metastásica, que sabe que no se va a curar, pero que con los tratamientos puede controlarse la enfermedad, no van a ser los mismos comportamientos emocionales de cada uno.
Entonces, siempre es bueno tener estas bases biomédicas para tratar de entender todo eso y desde su punto de vista tener diferentes enfoques con cada paciente al que se encuentra. Ujú. Yo entiendo, Israel, que usted hace práctica también en la parte privada y en hospitales. Desde su perspectiva, seguramente hay casos que reciben acompañamiento psicológico, psico-oncológico y otros pacientes que no lo reciben. ¿En quién cree usted que hay mejores resultados en adhesión al tratamiento? Bueno, sí, claro. En general, ya desde la práctica actual, todos los pacientes, desde el inicio del diagnóstico, tienen que tener el apoyo del psicólogo, del psicooncólogo y en general de todas las especialidades. Todas tienen que entrar, no hay una especialidad que entre en la mitad del tratamiento al final. Se ha visto que los mejores resultados son cuando se hace desde el inicio. El impacto va cambiando, sobre todo en el comportamiento emocional del paciente y no solo del mismo paciente, sino de las personas que están alrededor. Esto va a hacer que se adhieran a los tratamientos, que el sistema inmune se comporte de una manera diferente. Todo esto ayuda y todo esto es un apoyo, pero desde el inicio definitivamente. Ujú. Entonces, sí hay una diferencia entre quien recibe acompañamiento, que no solamente médico oncológico, sino también cuidado de su salud mental, digámoslo así. Usted nota que hay una diferencia. Sí, 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 por supuesto, porque antes no se utilizaba o antes no entraban desde el principio estas especialidades de apoyo. Entonces, nosotros no tenemos la pericia para tratar este tipo de problemas psicológicos que se agregan a la patología oncológica. No era lo mismo la adherencia al tratamiento, probablemente las pacientes no querían saber nada de esto, renunciaban, no tenían el apoyo familiar que se necesitaba, entonces sí se ve, por supuesto, la diferencia a antes, ¿no? Pero ahora todo es desde el inicio. Ujú. Ok, estoy preguntando solo yo, entonces no sé si alguien más quiera preguntar. Por ahí veo nombres conocidos, Evelyn, Mateo, vi también a Ivonne y otras personas que no, que son nuevas. Entonces, no sé si quieren incluso prender sus micrófonos, escribir por el chat. Carolina parece que se va a animar a preguntar. Carolina es docente de la facultad. Gracias, Buenas Caro. noches, hola Jenny, buenas noches, muchas gracias Israel por la charla, muy interesante. Y Buenas quería noches. hacer una pregunta. Bueno, a veces uno pregunta, o yo, bueno, pregunto por situaciones también, experiencias familiares, ¿no? Que uno ha tenido y creo que eso también como que lleva a preguntar. Em, puede ser que un tumor, por ejemplo, que en un momento dado lo hayan diagnosticado como un tumor benigno, con cirugía lo extirpan, pero después de un tiempo vuelve a crecer y puede contener ya células malignas. Bueno, puede darse porque el tumor en general es muy heterogéneo. Cuando se hace un tipo de biopsia, por ejemplo, tenemos un cáncer de mama, en donde vemos una lesión en la mama, se toma una biopsia y nos dice que este tipo de tumor no es invasor, es un tumor de un comportamiento benigno, pero cuando se analiza toda la pieza quirúrgica, toda la lesión, sí se encuentra un componente invasor en algún punto. ¿Sí? Esto sí puede pasar porque es un comportamiento muy heterogéneo que tienen los tumores y a lo mejor no se alcanzó la célula maligna a la cual en un inicio reportó que era algo benigno y ahora no, es algo maligno. Entonces sí puede suceder. Ok, Y gracias. cuando un tumor regresa, generalmente es porque tiene algún comportamiento maligno, ¿no? Los tumores benignos en general pues se retiran, un fibroadenoma de mama, por ejemplo, se retira, no regresa, un lipoma, un tumor de tejido adiposo en cualquier parte del cuerpo se retira y esto no genera de nuevo, ¿no? Pero si regresa es porque tiene un comportamiento maligno. Ya. Ok, y otra pregunta se me ocurre. El hecho de que vuelvan nuevamente a aparecer células malignas, tal vez no en el órgano inicial, sino en otro órgano, ¿no es cierto? Como metástasis. La parte emocional, es decir,
todo lo que involucra las emociones y cómo está sintiéndose el paciente, el contexto de vida del paciente. ¿Cree usted que eso de alguna u otra manera puede influir en que nuevamente vuelva a aparecer, tal vez no en la misma zona, digamos, sino en otro lugar, en otro órgano, el tumor? Mire, no hay evidencia de que el comportamiento emocional se asocie a un riesgo de recurrencia de la enfermedad en cualquier punto, ¿no? Sin embargo, si es que la enfermedad en algún punto regresa, por supuesto tiene un impacto psicológico, emocional muy grande para la persona, porque en teoría está curada de una enfermedad y le regresó el cáncer. Entonces, es un impacto emocional bien grande y en algunas ocasiones he visto que entra en una profunda depresión, ansiedad, no solo ella, sino su familia. Entonces, es un impacto grande, pero no que la parte emocional se asocia a que el cáncer regrese. Eso no pasa. Ok, gracias, muy amable. No, nada. ¿Alguien tiene otras preguntas que le quiera hacer por chat? Ivonne, gracias. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Usted mencionaba que la radioterapia como un tratamiento locorregional se utiliza en al menos el 50% de los pacientes. ¿Qué pasa con el otro 50% de pacientes o por qué es que en ellos no se usa este tratamiento? Sí, la radioterapia tiene sus indicaciones, al igual que la quimioterapia, al igual que la cirugía. Por ejemplo, en algún punto, este tratamiento oncológico se va a utilizar en el 50% de pacientes porque si tenemos un cáncer de mama, por ejemplo, de manera muy temprana, puede que solo con cirugía se cure y ni siquiera necesite quimioterapia adyuvante esta paciente, porque no tiene las características de alto riesgo de que el cáncer regrese para nosotros darle quimioterapia, ni tampoco tiene las características de alto riesgo de que el cáncer regrese para dar radioterapia. Es decir, no necesita un tratamiento adicional. Entonces, desde ese enfoque es más o menos el uso de los tratamientos. Se dice que un 50% porque el otro 50% no va a necesitar y el otro 50% en algún punto sí puede necesitar radioterapia antes de la cirugía, después de la cirugía, radioterapia paliativa, ¿sí? En diferentes etapas de la enfermedad. Más o menos así, no sé si me hago entender. Sí, bastante bien, gracias. Sí. ¿Alguien más tiene otras preguntas? Mateo. Sí, buenas noches primero con todos. Muchas gracias por la explicación, Israel. Mi pregunta va un poco dirigida al tema de cómo se manejan las expectativas de procedimiento que se realiza en esto del tema de trabajar con el cáncer. Por ejemplo, ¿qué expectativas tiene el paciente respecto al tratamiento, la curación que tú nos comentas con respecto a este tratamiento ya localizado? ¿Cómo se maneja el tema de expectativas con los pacientes? Claro, bueno, siempre a un paciente se le explica en qué etapa está su cáncer, ¿no? Generalmente desde la etapa 1 a 3 son etapas curables. Todos los tratamientos que se hagan multidisciplinarios, radio, quimio, cirugía, son para curar. Y se explica muy bien al paciente que este es un tratamiento con intención curativa, si es que se somete a todos estos tratamientos. Y en una etapa 4, pues es un tratamiento en donde no podemos curar. Hay algunas excepciones, hay algunos tratamientos que se ha visto que incluso a pesar de que estén en etapa 4 avanzada metastásica, los tumores desaparecen, ¿no? Pero son excepciones a la regla. Entonces, y de las etapas 1, 2 y 3, el riesgo de que el cáncer regrese no es el mismo en una etapa 3 que en una etapa 1, por ejemplo. Entonces, todas estas estadísticas, dependiendo del tipo de tumor, nosotros ya las tenemos claro por los estudios que se han ido realizando de todos los tratamientos que tenemos a la mano y es por eso que se dan ese tipo de tratamiento porque sabemos que funciona de tal manera que va a regresar el cáncer en algún punto, no sabemos en quién, eso es imposible saber, pero sabemos en qué porcentaje probablemente sí regrese, en qué porcentaje se curan
Todo eso nosotros ya sabemos y comentamos con el paciente antes de, o en la consulta oncológica, antes de iniciar los tratamientos. Entonces, todo eso el paciente ya sabe. Pronóstico, hablando de pronóstico de su enfermedad. Gracias, Israel. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Están tímidos, se lo explicó, les quedó claro. Pero yo tengo una pregunta, Israel, para ir cerrando hasta que alguien se anime o si no ya despedirnos. Y es, una de las propuestas justamente es que el equipo sea interdisciplinario en el mundo ideal o por lo menos multidisciplinario. Y parte de las labores del psicooncólogo, de la psicooncóloga, es justamente el acompañamiento a los equipos de atención. Porque hablamos de las expectativas del paciente, las expectativas de la familia, pero ¿qué pasa con los oncólogos? ¿Qué pasa con los equipos médicos que tienen que dar estas noticias, ¿no? Que algunas son como positivas, usted si el cáncer no necesariamente equivale a muerte, hay tratamientos, pero ¿qué pasa con el equipo? ¿Apoyan los psicooncólogos? ¿Cuál es su perspectiva, Israel? Bueno, en países en donde la medicina es un tanto diferente, eh, y sobre todo en donde hay, por ejemplo, un número definido de pacientes que se pueden ver en consulta, es un poco más laxo el tiempo para ver a algún paciente. Sí hay equipos en donde las noticias no la da un solo médico, oncólogo, un médico de cirugía, el que lo ve de primera vez, sino es un equipo que se maneja. Y no solo hablo de psicooncólogo, del oncólogo, del cirujano, sino también el apoyo con todo el equipo médico de medicina paliativa, de control, de médico que controla el dolor. Entonces, todo eso es un equipo y todo ese equipo en algún punto habla, conversa con el paciente, pero esto es, como le digo, en países en donde la medicina es un poco más desarrollada, más laxa, se tiene más tiempo. Aquí, en el servicio público, no es posible esto. Entonces, no sucede con todos los pacientes, pero en algunos sí, claro, las noticias se dan en conjunto, sobre todo cuando están hospitalizados, pero en general las noticias son aisladas por cada médico que se pueda o que tenga el primer contacto el paciente. Sin embargo, sí pasa por todos los servicios, eso sí sucede. Eso sí sucede que pasa por lo médico, por lo otro médico. Se envía, como es interdisciplinario, se envía con todos. Eso sí sucede. No todos al mismo tiempo, como en algunos otros países, pero sí sucede que todos los médicos, o es valorada por todos los médicos, como es interdisciplinario. Y el equipo médico, el equipo de atención, el equipo que acompaña, ¿necesita apoyo psicológico? Bueno, siempre tenemos que aprender la forma en que damos las noticias, en que lidiamos con este tipo de pacientes, porque no es como una enfermedad común, son noticias impactantes, carga de trabajo extenuante. A veces vemos en consulta muchos pacientes y pues la energía que se genera, pues a veces nos pasan a nosotros, es como si absorbiéramos. Entonces, sí, todo esto afecta, tiene sus consecuencias, pero como tal, algo que en el equipo estén psicooncólogos apoyando al equipo médico como tal, o de una manera de percibir emocional, no hay. O sea, eso no pasa. ¿Y lo recomendaría? Por supuesto que sí. Ujú. Definitivamente ayudará. Sin embargo, nosotros cuando estamos como parte del equipo médico, siempre estamos conversando entre nosotros antes de ir a consulta. O sea, nosotros nos comunicamos todo, tratamos de relajar en general el trabajo que tenemos y esto nos ayuda. Ujú. Ok, Ujú. muchas gracias, Israel. No sé si alguien se anima a hacer una última pregunta, un último comentario. Creo que no. Pero Israel, agradecerle muchísimo. Mateo, una última pregunta o comentario. Sí, una última pregunta, bro.
Quería saber si dentro de la planificación de la intervención médica también existe dentro de esa planificación alguna intervención a nivel psicológico, por ejemplo, con terapias grupales o algo, porque muchas veces esta gente se siente, gente que tiene cáncer se siente aislada o tienen esta perspectiva negativa de por qué esto me pasa a mí, cuando existen, como comentabas en esta explicación, varios casos, ¿no es cierto? Entonces quería saber si existe algún tipo de intervención psicológica grupal, como terapias de apoyo, en su planificación médica. Como tal, que exista un grupo para algún tipo de pacientes en donde yo trabajo, no. Sin embargo, tenemos grupos y hay un grupo de pacientes supervivientes de cáncer de mama, por ejemplo, en un sitio en donde yo nací que se llama Gualaceo. Entonces ahí es un grupo de múltiples mujeres que han pasado por estas situaciones. Entonces es un grupo de apoyo, ¿sí? Pero en donde yo trabajo, no hay un equipo multidisciplinar, un grupo de pacientes que reciban apoyo grupal, no es así. Que sería una buena iniciativa, ¿no? Para eso está. Brian García está por ahí, te van dando ideas, Brian, de lo que se podría Exacto. hacer en Cuenca. Sé que Brian me está Gracias. colaborando, así que bueno, ahí hay ideas. Israel, muchísimas gracias por la explicación súper clara. Aquí hay estudiantes PUSE, estudiantes de la maestría, digo, estudiantes PUSE de pregrado, estudiantes PUSE de posgrado y otros nombres que me resultan nuevos. Pero bueno, la idea de estos espacios es justamente que ustedes tengan una primera mirada de cómo son las clases, de cómo funciona la maestría. Si quieren más información, pueden revisarlas en la página, en las redes sociales de la facultad, en las redes sociales del Centro de Educación Virtual. Si están interesados, Cintia quiere hacer alguna pregunta al final. Cintia. Hola, muy buenas noches con todos. No sé si me Te escuchan. escuchamos, Cintia. ¿Qué tal? Les cuento que, bueno, pues estoy un poquito en el corre-corre aquí en el hospital. Trabajo en el Hospital Metropolitano, soy enfermera y alcancé a escuchar partecitas de la charla. Me parece muy interesante el tema de la oncología. Me encanta. Les cuento que pongo quimioterapia todos los días. Trato con pacientes oncológicos a diario. Entonces, no solamente justo quería comentarles que se trata con pacientes adultos, sino también nosotros tenemos a nuestro cargo pacientes pediátricos, en donde también tratamos con sus familiares y se puede decir que pues emocionalmente muchas veces nosotros terminamos súper agotados. Creería yo que nosotros también como personal de salud, como equipo de trabajo, médicos, enfermeras, señores auxiliares, todos en algún momento también necesitamos como que recargar esa energía, como que inyectarnos un poco de ese optimismo, de ese positivismo, porque a veces incluso hasta para dar respuestas a los familiares, a los pacientes sobre este tema tan complicado, nosotros también necesitamos estar bien, porque como dice el dicho, uno nunca puede dar lo que no tiene. Entonces, me parece que, perdón, siempre debemos estar en constante aprendizaje, porque esto también nos enseña muchas cosas, a valorar la vida y debemos nosotros también siempre estar, o sea, emocionalmente bien. Creo que a veces nos recargamos de trabajo, nos recargamos de lo que el paciente nos cuenta, de lo que el paciente nos dice, porque hacerlo de una manera mecánica, siento que no es lo correcto. Llegar, poner una vía, activar un puerto, empezar a poner una quimio, suena de pronto a veces tan fácil o rápido y así, pero no estoy tratando yo con una computadora, con un monitor, con un tensiómetro, con un celular. Es alguien que está preocupado por su diagnóstico,
muchas veces, en realidad, cuando nosotros hemos tenido pacientes nuevos, creo que es la parte más difícil porque ellos vienen llenos de dudas, vienen llenos de preguntas, de incertidumbre, porque no saben qué les va a pasar. Entonces, a lo largo de lo que ya van recibiendo el tratamiento, como que recién ellos van entendiendo de qué se trata. Y creo que nosotros somos un apoyo súper importante con ellos, porque nosotros estamos con ellos todo el tiempo, así que pienso que nosotros también debemos hacer un espacio y tratar de que emocionalmente no nos quebrantemos con todo esto, porque les soy sincera, a veces uno sí se llega a la casa recargado de tantas cosas y pues sí pienso que es saludable. Nosotros también empezar a leer, empezar a visitar al psicólogo, empezar a tener nuestros espacios entre nosotros y poder pues darnos la mano también, porque como les digo, a veces uno no tiene como que todas las respuestas ahí, ese instante. Pero pienso que si todos trabajamos en equipo y si nos ponemos como objetivo pues ese bienestar bonito de verle a nuestro paciente progresar cada vez, pienso que es lo mejor. Así que me ha gustado mucho la charla, tocar estos temas es muy lindo, como que sensibiliza también, como que nos hace entender que hay gente que está preocupada y pues nada, seguirnos preparando y brindar siempre lo mejor a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Cintia, por el comentario y la reflexión, por compartirnos también su experiencia y darse tiempo en la vida hospitalaria. Israel, muchísimas gracias por su tiempo, por la explicación, fue clara. Las personas que están aquí, bueno, las que nos escucharán o nos están viendo también, comentarles, o sea, esta es una primera mirada de cómo son las clases de la maestría, de algunos temas que se han propuesto. Muchísimas gracias a todos y a todas, que tengan buena noche y la información la pueden revisar en el chat, la pueden revisar en las páginas oficiales de la universidad, del Centro de Educación Virtual, de la Facultad de Psicología y bueno, estamos aquí para poder dar respuesta también. Así que muchas gracias, buena noche.